todos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro, me imagino que van a estar poniéndose de a poco los compañeros, entonces podemos ir comenzando entonces. Una consulta le quiero hacer antes. ¿Ustedes ya con algún profesor estuvieron eh, revisando el modo de uso de la plataforma? No. O sea, ¿dónde están los materiales y No sé. otros detalles más? Yo al menos sí, profe. Los demás, Sí, bueno, tal igual vez no les manejo. podemos hacer una revisión entonces. Bueno, Sí. entonces, en el curso de ustedes, a ver aquí, en el curso de ustedes van a encontrar entonces todas las materias en las cuales están inscritos, ¿sí? Dentro de lo que sería biología, van a encontrar un sector donde dice foro de debate, en el cual acá van a estar respondiendo a alguna pregunta que se le va a estar colocando. Acá se le da la bienvenida y ustedes van a estar respondiendo en Network. ¿Dónde está? Unidad 1. Entonces van a estar respondiendo en este sector donde dice réplicas, ¿sí? Eso para el sector de lo que sería foro de debate. Ahí ustedes van a estar escribiendo las consultas que quieran hacer, van a estar respondiendo también sobre un tema específico que vamos a estar teniendo al menos una vez por semana. Bueno, la otra parte que quería chequear con ustedes sería la parte de asistencia. Creo que todos estuvieron, la mayoría están también agregando la asistencia que sería en este sector. A ver, en este sector, dentro del registro de asistencia, entonces ahí van a entrar, le van a hacer clic y van a registrar su asistencia. Luego ustedes, esto ya estuvieron, me imagino, revisando dónde están los materiales. En este caso, donde dice presentación unidad 1, van a tener disponibles las diapositivas de la clase de hoy. Acá donde dice materia de la unidad 1, donde dice libro de Solomon, van a tener también acceso al capítulo que corresponde al desarrollo de nuestra clase. Bueno, básicamente el libro que utilizamos sería el libro de Solomon. Y entonces en cada clase voy a estar compartiendo con ustedes la unidad. Todavía ahí no abre, pero ahí van a tener acceso también. Y también en relación a la actividad que vamos a estar desarrollando también por semana, está un sector donde dice entrega de la guía de actividad. Usted le hace clic en ese sector y ahí les va a explicar dónde ustedes van a subir las tareas. Acá está un link que les va a llevar a una carpeta en Drive en el cual cada uno de ustedes pueden estar subiendo en forma individual sus actividades. Van a agregar entonces acá donde dice nuevo, le dan clic ahí y ustedes van a subir. Ya sea desde una notebook o desde el teléfono también en el archivo que tienen. Bueno. En el sector de la materia, entonces van a tener también disponibles las clases, los videos que corresponden a la materia. Para completar, en relación a la entrega de la actividad, les voy a pedir que puedan enviar un archivo con sus nombres y apellidos, como les estoy mostrando acá, y el número de la actividad, que sería en este caso la tarea número 1. Acá van a tener también la fecha en el cual van a, o sea, hasta qué fecha van a estar teniendo tiempo para entregar, ¿sí? Hasta ahí no hay ninguna consulta en relación a la plataforma. No, profe. ¿No? Bueno. A ver.
Bueno, otra cosa. Bueno, ahora sí creo que me voy a presentar. Más que nada fue la primera parte de introducción sobre lo que sería la plataforma. Bueno, yo me llamo César Fretes, Julio César Fretes, soy biólogo. Y bueno, a partir de ahora vamos a estar entonces compartiendo mediante esta modalidad las clases de biología. Bueno, básicamente nuestra modalidad va a ser lo siguiente: se va a estar desarrollando los contenidos y en algún momento vamos a poder estar interactuando para que puedan hacer sus consultas, alguna pregunta y más que nada si es que se entendió, vamos a decir, los temas que se está desarrollando. Entonces, bueno, comenzamos. En relación entonces a la unidad 1, les voy a compartir acá la presentación. Acá tenemos entonces en primer lugar, sobre lo que es la biología. Cuando hablamos de la biología, estamos hablando sobre la ciencia que estudia a todos los seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos estamos mencionando aquellos organismos que son microscópicos, macroscópicos, unicelulares, pluricelulares. Bueno, cuando hablamos entonces de lo que sería biología, podemos mencionar sobre 3 temas básicos de la biología. Mencionamos sobre evolución, sobre transferencia de información y hablamos también sobre la acción de energía. ¿Qué se entiende por evolución? Hacemos referencia a todos esos cambios que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de obtención de energía, es esa energía que se requiere para desarrollar las distintas actividades en las células o en los diferentes organismos. Y cuando hablamos también de esa transferencia de información, hace referencia al material genético, que va de generación en generación. Bueno, cuando hablamos también de lo que corresponde a características de la vida, tenemos en cuenta 6 características principales. En primer lugar, mencionamos que todos los organismos están compuestos por células. ¿Qué entendemos por célula? Sería aquella unidad estructural básica de la vida. Entonces podemos mencionar que dentro de lo que sería tipos de células hay 2 tipos principales: las procariotas y las eucariotas. ¿Cuál es la diferencia? Las procariotas hacen referencia a aquellas células que no tienen un núcleo definido, y las células eucariotas hacen referencia a aquellas células que tienen un núcleo definido. Cuando hablamos de núcleo, hacemos referencia a aquella estructura que se encuentra dentro de la célula, en el cual en su interior hay material genético, en este caso ADN. Pero en las células procariotas mencionamos también que las células tienen material genético, solamente que no está encerrado en un núcleo, sino el material genético se encuentra distribuido en una región del citoplasma llamado nucleolo. Podemos mencionar, según el número de células, que hay 2 tipos de organismos: los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. ¿Cuáles serían esos? Los unicelulares hacen referencia a aquellos organismos que están compuestos por una célula. Acá tenemos algunos ejemplos de organismos unicelulares. Y cuando hablamos de organismos pluricelulares, hace referencia a aquellos organismos que están compuestos por muchas células, que puede ser todos los animales, todos los vegetales, muchos hongos también podemos citar en este grupo. Bueno, acá tenemos también un ejemplo de tipos de células. Las procariotas, en este caso, está representada por bacterias, y células eucariotas, en este caso vemos ahí una imagen de espermatozoides. Entonces, para recordar, eucariotas presentan núcleo y procariotas presentan nucleoides, carecen de núcleo. Siguiendo entonces con la siguiente característica, hacemos referencia a que todos los organismos crecen y se desarrollan. Y ahí mencionamos
el término de crecimiento y de desarrollo. ¿Qué se entiende por crecimiento? Bueno, hacemos referencia al aumento del tamaño de la célula, del número de la célula o también ambos al mismo tiempo. Y desarrollo sería todos esos cambios que van ocurriendo a lo largo de la vida de una célula o de un organismo. Entonces acá en estas imágenes están representadas las formas de desarrollo en los diferentes organismos. Bueno, la otra característica, hacemos referencia a que los organismos regulan sus procesos metabólicos. Y ahí hacemos referencia al concepto de metabolismo. ¿Qué se entiende por metabolismo? Sería la suma de las reacciones químicas que ocurren en una célula o en un organismo, que básicamente se compone por anabolismo y catabolismo. Anabolismo sería un proceso de síntesis de moléculas y cuando hablamos de catabolismo sería degradación de moléculas. Acá también hablamos de lo que sería la homeostasis. ¿Qué se entiende por homeostasis? Sería el ambiente interno adecuado y equilibrado. O sea, es el ambiente dentro de una célula en el cual se encuentra en equilibrio para que pueda desarrollar la actividad normal, el crecimiento, el desarrollo. Acá también tenemos la representación de ejemplos de metabolismo, en el cual hay varias reacciones químicas y eso se relaciona a varias enzimas también a cada reacción química. Bueno, la otra característica hacemos referencia a estímulo. ¿Qué se entiende por estímulo? Bueno, estímulo es aquel cambio físico o químico en un entorno externo o interno de una célula o de un organismo. Acá en una imagen estamos representando al estímulo, que en este caso sería la luz solar. Esa luz solar lo que hace es provocar algún cambio en este organismo, en este vegetal. O sea que en síntesis lo que va a provocar es algún tipo de movimiento, una reacción. Otro ejemplo de estímulos, hacemos referencia a sustancias químicas, puede ser también la presión, la gravedad. Esos serían algunos ejemplos de estímulos. O sea, son aquellos que causan alguna reacción en los diferentes organismos. Bueno, la siguiente característica sería que los organismos se reproducen. Y ahí básicamente hablamos de dos tipos de reproducción. La asexual, que está representado a la izquierda, y la sexual, que está representado en la imagen de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que en una reproducción sexual mencionamos que dos gametos se unen para formar una célula, que sería en este caso el cigoto. Cuando hablamos de una reproducción asexual, es una célula o un organismo se divide en uno o más descendientes, vamos a decir. Básicamente la diferencia está también en que la reproducción sexual tiene como meta la variabilidad genética. En una reproducción asexual no existe esa variabilidad genética porque no hay intercambio de gametos, sino es de una célula o de un organismo. Bueno, la otra característica que podemos mencionar sería que los organismos se adaptan y evolucionan. Ya mencionamos que sería el concepto de evolución y ahora mencionamos sobre adaptación. La adaptación sería todas esas características que aumentan la capacidad de un organismo y de sobrevivir en un ambiente en particular. Y eso se hereda de generación en generación. ¿Cuáles podemos mencionar algunos ejemplos de adaptaciones? La piel del oso polar. Podemos mencionar el hueso liviano de las aves que le permite volar. Puede ser la lengua larga y flexible de los anfibios, o sea, de los sapos y ranas. Esos serían algunos ejemplos de adaptaciones en los seres vivos. Bueno, acá tenemos también representado en la imagen las formas de reproducción asexual, en este caso
podemos hablar de tipos de reproducción asexual. Bipartición, en el cual una célula se divide o se parte en dos. La gemación, que es cuando en una célula se forma una protuberancia o una gema que se va a desprender y eso va a formar un nuevo organismo. Bueno, la otra parte que desarrollamos sería los niveles de organización en los seres vivos. Está el nivel de organización biológica y ecológica. El nivel de organización biológica empieza con el nivel químico, que incluye átomos y moléculas. El otro nivel sería el nivel celular, que hace referencia a la célula y sus estructuras. Las células van a formar un tejido, el conjunto de tejido va a formar un órgano, los diferentes órganos pueden formar un sistema de órganos, y por último tenemos el organismo. Esto sería entonces un nivel de organización biológica representado en un animal. El otro nivel sería el ecológico, que incluye la población, que sería el conjunto de individuos de la misma especie. Una población humana sería un ejemplo, una población de lapacho, una población de león. Bueno, la población va a formar lo que se llama comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de poblaciones. Luego tenemos el ecosistema, que está formado por factores bióticos, que serían los seres vivos, y factores abióticos, que está representado por el medio ambiente. Y por último tenemos la biosfera, que hacemos referencia a todos los organismos que habitan la Tierra. Bueno, la otra parte que desarrollamos sería la diversidad de organismos. Y acá hablamos de taxonomía. Taxonomía sería la ciencia que clasifica y denomina a los seres vivos. Acá relacionamos también con la sistemática, que es el estudio de la diversidad de organismos y sus relaciones evolutivas. Entonces, cuando hablamos de taxonomía, estamos mencionando la manera o la forma en la cual los diferentes organismos son agrupados. Entonces, podemos hablar de que existen escalas taxonómicas. Las escalas taxonómicas en la naturaleza son 8 los principales. ¿Cuáles serían? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Por supuesto, hay escalas taxonómicas secundarias también, pero los principales serían 8. Entonces, ¿a qué hace referencia el término de taxón? Sería un nivel formal de organización de los seres vivos. Entonces, cada uno de estos sería un taxón. Entonces, para nosotros lo que nos interesa básicamente serían los grupos principales o las escalas principales para diferenciar a los diferentes organismos. ¿Cuáles serían? Reino y dominio. O sea, el de mayor jerarquía sería dominio, que en la naturaleza tenemos 3. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Cada dominio se vuelve a dividir en una escala inferior que sería el del reino. Entonces, en el dominio bacteria encontramos el reino bacteria. En el dominio arquea identificamos o encontramos el reino arquea. En el dominio eucaria hay 4 reinos. Esos reinos son reino protista, reino plante, reino animalia y el reino fungio, reino hongos. Básicamente las características principales de estos grupos son que en el reino bacteria, en el reino arquea, está representado por organismos que son procariotas, o sea, organismos que no tienen núcleo definido. Y en el dominio eucaria encontramos aquellos organismos que tienen núcleo, son organismos eucariontes. Cuando hablamos de bacteria, podemos mencionar también de que son organismos microscópicos unicelulares, como el Bacillus anthracis, por ejemplo. En el reino bacteria encontramos organismos microscópicos
unicelulares. Y uno de los ejemplos sería el Methanosarcina macer. Son productores de metano, otra de las características. En el reino protista encontramos organismos que son en su mayoría unicelulares, o sea que presentan una sola célula, pero también hay organismos pluricelulares, pero todos son microscópicos. En este grupo vamos a encontrar también aquellos que realizan fotosíntesis, como las algas microscópicas. El otro reino, que sería el reino plante, está representado por todas las plantas que son eucariontes, y que son autótrofos porque realizan fotosíntesis, son macroscópicos también. El otro reino es el reino animalia, en el cual vamos a incluir a todos los animales, que son organismos pluricelulares eucariontes. Entonces, científicamente los seres humanos estamos en este reino, en el reino animal. Entonces, a ustedes, si es que alguien le dice que son animales, no se sientan ofendidos porque es cierto. O sea, todos somos animales científicamente. Bueno, en relación al último reino, tenemos el reino fungi. El reino fungi está representado por hongos, que pueden ser macroscópicos en su mayoría, y hay algunos que son microscópicos, como la levadura. La levadura que se utiliza en la fabricación de pan, la elaboración de pan. Bueno, acá tenemos representados 3 escalas taxonómicas de el gato, del ser humano y de un árbol. Como para tener en cuenta, en el ser humano el orden sería primates. Acá tenemos también el nombre científico del ser humano, que sería Homo sapiens. Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando también de lo que sería el nombre científico. Los nombres científicos están representados por 2 nombres: el género y la especie. El género sería el primer nombre, en este caso Homo, y el segundo nombre sería la especie. ¿Será que pueden apagar su audio si no van a, para escucharle mejor al profe? Por favor. Bueno, siguiendo entonces con lo que estamos desarrollando, hablamos hasta lo que sería escalas taxonómicas. Hablamos de ejemplos de dominios y reinos y continuamos entonces con lo que sería uno de los equipos utilizados en biología. Uno de los equipos sería el microscopio. Acá hablamos de 2 grandes grupos de microscopios, que sería el microscopio óptico, que permite aumentos de hasta 2000 veces la muestra. Acá tenemos la imagen y las partes, como el ocular, tenemos la platina, la base. La muestra que queremos observar se coloca en la platina. Bueno, el otro tipo de microscopio sería el microscopio electrónico, que permite mayores aumentos. Y ahí se puede subdividir otra vez en lo que sería el microscopio electrónico de barrido. Sería este equipo que se encuentra acá a la derecha. Y esta sería una imagen real que se puede observar. Este sería un glóbulo rojo. Ahí básicamente vemos que es tridimensional la imagen. Acá sería glóbulo blanco, lo que está al lado. El otro tipo es el microscopio electrónico de transmisión. Ahí básicamente se observa en forma bidimensional y observamos en esta imagen, en esta fotografía, una mitocondria, que es un orgánulo celular relacionado a la respiración. Y el microscopio electrónico de transmisión es esto que estamos observando a la izquierda. Bueno, la otra parte que podemos mencionar sería el de los virus. Bueno, como sabemos, la situación que está pasando actualmente es debido a un virus. Podemos decir que sería un agente infeccioso
que está formado por proteínas y por ácido nucleico. Entonces, para describir un poco mejor sobre la estructura de un virus, mencionamos lo que está en la imagen. Entonces, puede presentar una cubierta de proteínas y en su interior se puede encontrar un tipo de ácido nucleico. En este caso se observa un bacteriófago, que es un virus que infecta a las bacterias. Bueno, podemos agrupar entonces los virus según la presencia de envoltura de proteína y qué tipo de ácido nucleico tiene. Los ácidos nucleicos son dos, ADN y ARN. Entonces encontramos virus que presentan ADN con envoltura de proteína, virus que presentan ADN sin envoltura. Hay virus que presentan ARN con envoltura de proteína y virus que presentan ARN sin envoltura. Entonces, el coronavirus vamos a identificar en este grupo de virus que presentan ARN con proteínas. Básicamente, entonces, para recordar, desarrollamos unos puntos. Primero, 3 temas básicos de la biología. Mencionamos sobre las características de los seres vivos. Mencionamos también escalas taxonómicas. Y la última parte que mencionamos sobre virus, ¿sí? Entonces, a ver, acá para ordenar, voy a ponerle en silencio a algunos porque se escucha un ruido todavía al final. Entonces, básicamente, esos serían los puntos que estamos tocando. A ver, entonces ahora, si en algún momento se corta, vamos a continuar. Vamos a entrar de vuelta en el link y vamos a continuar. Ahora entonces tenemos el momento de poder interactuar y hacer una retroalimentación. Acá menciona que en 10 minutos se cortaría y vamos a volver a ingresar nomás sin problema. Entonces, para que puedan de vuelta conectarse. Bueno, en la primera parte entonces habíamos mencionado sobre los temas básicos de la biología. Y vamos a preguntarle a Amanda cuáles serían esos 3 temas básicos de la biología. Amanda. Amanda, ¿me escucha? ¿Sí? Si pueden activar cuando yo les voy llamando, así nos ordenamos. Amanda, si puedes activar tu audio. Ya activé, profe. Ahí está. Bueno, para volver a recordar, ¿cuáles serían los 3 temas básicos de la biología que mencionamos? ¿Te recordás? Profe, no. ¿No? No me acuerdo. A ver, María José. Anoté, profe, pero no todos. ¿Cuáles serían algunos que anotaste? Yo voy a decir, profe. ¿Puedo? Sí, sí, Daisy, ¿verdad? Daisy. Sí. Sí, sí. Evolución, transferencia de información, obtención de energía para la vida. Exactamente, entonces. Cuando hablamos de evolución, son cambios que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, flujo de energía y también transferencia de información. Esos 3 temas básicos, muy bien. Luego hablamos sobre características de los seres vivos, ¿sí? Ahí le vamos a preguntar a otra persona, entonces si desactivan su micrófono y van activando cuando yo les llamo, así mejor vamos a organizarnos. Camila Zamudio, ¿cuáles serían las características de los seres vivos? El primero no anoté, pero el segundo, crecen, se desarrollan, regulan su proceso metabólico, responden a estímulos, se reproducen, adaptan y evolucionan. Sí, exactamente. Entonces,
Vamos a recordar, los organismos están compuestos por células, los organismos crecen y se desarrollan, los organismos se reproducen, responden a estímulos, regulan, se adaptan y evolucionan. Creo que ahí mencionamos los 6, ¿verdad? Bueno, para mencionar y recordar, habíamos mencionado sobre el concepto de célula y los dos tipos de células. ¿Qué entendemos por célula, Sofía Doldán? Activa tu micrófono, Sofía, solamente. No pude anotar eso, profe, pero sí hay dos tipos de células que son las eucariotas y no. Eucariotas Y eucariotas. Eucariotas y procariotas, ¿sí? Eucariotas. Sí. Ahí le vamos a preguntar a ver a Abigail. Abigail, si puedes activar tu micrófono, Abigail Espínola. Sí, profe. Ahí. ¿Qué entendemos por célula, Abigail? ¿Qué Dios. se puede entender en palabras simples? No sé qué tenemos, lo que tenemos en nuestro cuerpo, lo que están. No. Bueno, vamos a recordar. Célula sería aquella unidad estructural y Básica de la vida. funcional de todos los seres vivos. Y funcional. Bueno, vamos a preguntar al que está en la cámara donde dice Flor. Le vamos a preguntar cuáles son los tipos de organismos según el número de células. Y ejemplos también vamos a preguntarle. Profe, sinceramente como 3 veces por ahí se me salió el Zoom y entré. Prácticamente no noté. Y a ver, ¿qué te parece si cuando hablamos de dos grandes grupos según el número de células, cuáles te parece que puede ser? Población. ¿Qué sería organismos pluricelulares? Organismos pluricelulares y el otro grupo sería... No, profe. Unicelulares. Organismos unicelulares, muy bien. ¿Cuál sería un ejemplo de organismo unicelular? Flor, ¿es tu apellido? Sí, profe, pero son de mi vieja nomás por eso. Bueno, está bien, está bien. Un ejemplo de organismo unicelular, ¿cuál podría ser? Bacterias. Bacteria. ¿Y un organismo pluricelular? ¿Cuál puede ser, Flor? No tengo, profe. Ahí podemos citar a los animales, a los vegetales, podemos citar a muchos hongos también. Bueno, vamos a recordar también cuando hablamos de células, a grandes rasgos podemos mencionar que tiene una membrana, tiene un citoplasma y algunos presentan núcleo, lo que serían los eucariontes, y los que carecen núcleo serían procariontes. En otra unidad nosotros vamos a desarrollar mejor sobre la estructura de la célula, pero mencionamos también algunas características. Bueno, pasando a la siguiente característica, le vamos a preguntar a Facundo. Facundo está ahí presente. Con cámara activada. Facundo, si podés activar el micrófono. Ahí está. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón, no escuché. Cuando hablamos sobre la segunda característica, que sería crecimiento y desarrollo, que los organismos crecen y se desarrollan, ¿qué se entiende por crecimiento? Uy, la verdad, profe, no anoté. Con palabras simples, ¿qué se puede entender por crecimiento de un organismo? La verdad me mataste. ¿Y desarrollo? No, y la verdad, profe, no te puedo formular una respuesta porque no estaba prestando atención, sinceramente. ¿Qué estaba haciendo Facundo? Estoy con algunas cosas de trabajo, entonces no. ¿Quién quiere responder? Alguien me parece que me... Desarrollo y crecimiento era lo mismo, ¿verdad? No. No, el desarrollo del cambio en la vida de un organismo. Aumento de volumen. Permite aumentar el volumen de la materia viva.
Sí, vamos a esa diferencia. Cuando Eso es lo que- hablamos sobre crecimiento, es cuando aumenta Aumenta el el tamaño de la tamaño de célula. una célula o el Y la cantidad. número de la célula, ¿sí? Sí. ¿Y qué sería desarrollo? Son todos los cambios que ocurren en un organismo, en una célula a lo largo del tiempo. ¿A qué hace referencia esos cambios? Nuevas Bueno, características que adquiere también. ¿cómo? Adquirir nuevas características, aprender un comportamiento nuevo para resistir al entorno. Así mismo, entonces eso sería la diferencia básica. Bueno, en relación a la otra característica sería que los organismos regulan sus procesos metabólicos. Ahí hablamos de vuelta, concepto de metabolismo. Le vamos a preguntar a Sandra Gorman, ¿puede ser? ¿Se puede activar el audio, Sandra? Sandra. No sabemos dónde se fue Sandra. Bueno, por eso justamente le pedí para que puedan activar sus videos para saber si están realmente presentes o no. Porque Sandra no está, parece. Está merendando. Ahí ya puso profe. Ahí está Sandra. Después vamos a merendar, después nuestra clase, ¿verdad? Profe, creo que queda muy poco tiempo ya de sesión. Sí, No, Un se minuto. corta y vamos a continuar. Bueno, Vuelven a ingresar porque no queremos cortar justamente para poder cerrar bien. No se preocupen. Se termina la sesión y continuamos de vuelta. Dale, profe. Bueno, Dale, estamos profe. con- Sí, hay una tabla que vos pusiste, analiza los siguientes fenómenos e identifica las sí, características. eso vamos a ver, Es- vamos a ver al final. Vamos a pasar vamos a hacer toda esa retroalimentación de los